Yo entré al PIE en el año 79. Me llamaron porque me conocían que yo trabajaba cercana a la Vicaría de la Solidaridad y trabajaba mucho con gente de poblaciones, de campamentos, y entré a un proyecto muy interesante para formar monitores que apoyaran a los niños que les iba mal a la escuela, en un proyecto que fue financiado por una agencia extranjera, porque el PIE recibía recursos de instituciones que peleaban por los derechos humanos, digamos que apoyaban trabajo contra la dictadura, y no era un trabajo solamente político, sino que cómo nosotros ayudábamos a que las personas pudieran estar mejor, tuvieran oportunidades de educarse bien, de tener mejores condiciones de vida, porque en ese tiempo la deserción, el problema de la calidad de educación era mucho más grave que ahora. Entonces ahí trabajé como 6 años en ese proyecto. Y el PIE fue una institución que a mí me formó y me marcó mucho, porque era una institución donde había mucha solidaridad, un trabajo muy colaborativo, un trabajo poco jerárquico, donde investigadores, cuando yo entré habían investigadores, yo recién había egresado de la universidad hacía 2 años, 3 años, por lo tanto fuimos aprendiendo en conjunto, elaborando en conjunto, nos dieron a todas las oportunidades de aprender, trabajar, etc. Incluso en ese tiempo el PIE se consiguió, hizo un convenio con la IDRC de Canadá y salimos varios a estudiar al extranjero, ¿ya? Becados a hacer magíster o doctorado. Y en mi caso, que a mí ya estaba el PIE trabajando con la línea de etnografía educativa, estaba empezando, habían algunos investigadores ya del PIE que estaban en eso, me fui a formar a México como en etnografía educativa. Después, en los años 90, o desde antes, desde yo creo que el 89, por ahí, el PIE desarrolla toda una línea de investigación etnográfica y que es una línea central de investigación educativa, entendiendo lo que es la cultura escolar. Y ahí, bueno, se destacan algunas investigadoras como la Jenny Azael, la Verónica Edwards y otros equipos que hasta el día de hoy es conocido el PIE por la trayectoria que tiene en etnografía. O sea, varios nos fuimos a formar afuera en eso, en América Latina, y el PIE pertenecía a la Red de Investigación Cualitativa de América Latina, que tenía una línea de trabajo docente con docentes y una línea de investigación propiamente tal. Eso a grandes rasgos. Ahora, en los primeros años del PIE, hubo toda una investigación de políticas educativas donde se pudo desarrollar toda una denuncia y una posibilidad de documentar todo lo que estaba pasando a nivel de la educación en Chile. Entonces hay textos que son clásicos, porque éramos la única institución, o no la única, a lo mejor el CIDE también, de estar trabajando en la denuncia, pero con investigaciones serias sobre lo que estaba pasando. Y toda una línea también de trabajo popular. Es ahí donde yo me inserté primero, en el trabajo popular, o sea, trabajo de potenciar y de potenciar a las personas del sector popular, formarlas, y eso fue también muy importante. Cuando llegó la democracia, parte de los equipos del PIE se fueron al Ministerio de Educación, ¿ya?, para desarrollar todas estas innovaciones que teníamos en educación. O sea, el programa que yo te dije al principio que había entrado, después se instaló en el Ministerio de Educación con los monitores TAP, etcétera, etcétera. Bueno, yo te diría que o sea, después de la parte dura de la dictadura ya está
empieza, incluso a todo esto tenemos aquí un compañero desaparecido, ¿ya?, que trabajaba acá, ¿ya?, de la primera etapa de la dictadura. Pero después, ya, desde el 90 en adelante, aparte que muchos se fueron a trabajar al Ministerio de Educación, el PIE entonces también siguió, como te decía, línea etnográfica por un lado, mucha investigación, trabajo de investigación Fondes, y empezamos a postular, a trabajar, y era un centro de investigación educativa, pero muy cercano también a los profesores, con un trabajo fuerte con los profesores. Se trabajó en su tiempo con la GECH, que después se transformó en Colegio de Profesores. Trabajamos con organizaciones internacionales, sindicales, ¿ya?, de profesores, y trabajo conjuntos para formar gente también en América Latina en esa línea. Y después, poco a poco, fueron surgiendo todas las universidades. Las universidades empezaron a preocuparse más por la investigación, hubo más competencia, el modelo neoliberal fue complejo para una institución ya que se autofinanciaba, sin aportes institucionales de nadie, ¿no? No éramos iglesia, no éramos partido financiado por partido, por nada, y fue achicándose un poco, pero siempre en un compromiso en esa segunda etapa, digamos, de denuncia a las leyes y una mirada crítica a las leyes que iba sacando el gobierno de la concertación. O sea, siempre estábamos apoyando y criticando constructivamente. Pero, no sé, por ejemplo, el tema del financiamiento compartido, nosotros estuvimos discutiendo en el Senado, ¿ya? En la Cámara de Diputados, presentando mociones, presentando análisis del riesgo que significaba una política de esas características. Y pasó lo que pasó, o sea, lo vaticinamos y resultó así. Y después tenemos, entonces, en el periodo, digamos, como ahora ya, o sea, es difícil estar en esta como competencia tan grande, ¿ya? Porque hay de todo tipo de instituciones luchando por los mismos fondos. Entonces, pero el PIE no ha perdido su sello. De alguna manera sigue con algunas innovaciones y va tomando temas nuevos, ¿ah? Entonces, logró meter todo el tema de lo que es el bienestar y la educación emocional, ¿ya? Está trabajando en esa línea. Entonces, sigue abriendo puertas, ¿ya?, en algunos temáticos, pero no con la fuerza, digamos, y la influencia que teníamos años atrás. Y a futuro yo creo que la mirada del PIE, lo que yo por lo menos y todos los demás consideramos fundamental, es seguir trabajando para apoyar la educación pública en este país, que está en riesgo, ¿ya? Y bueno, y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Ese es el futuro, lo que le queda al PIE.